Bueno, esta es la primera clase. Los temas que vamos a ver es qué es el capitalismo y cómo surgió el capitalismo desde el punto de vista de Maurizov. Y después vamos a ver desde un texto mío de historia del pensamiento económico, las distintas escuelas del pensamiento económico que precedieron a las escuelas clásicas. Y luego vamos a ver, si llegamos, un texto de Polanyi sobre la transición del feudalismo al capitalismo, pero más que nada sobre otras economías y su forma de organización macroeconómica. Este es el texto de presentación. En primer lugar, nosotros tenemos que definir sobre la base de qué caracterizamos una sociedad dada. Consideramos que la tarea fundamental que tiene que cumplir una sociedad es perpetuarse en el tiempo, lo cual implica primero y antes que nada reproducir sus medios materiales de existencia, que quiere decir garantizar que una mayoría, una parte, una masa crítica de la sociedad tenga comida todos los días, tenga ropa, tenga un techo sobre la cabeza, etc. Ahora, ¿cómo se organiza las sociedades para garantizar esto? Bueno, eso es lo que en la escuela marxista se denomina como modo de producción, que es la producción de los medios de vida o de existencia de una sociedad. En general, para el marxismo a lo largo de la historia existieron 4 o 5 modos de producción. Si son 4 o 5 realmente es un debate que no viene al caso en este momento. Los modos de producción que reconoció Marx son el comunismo primitivo, el esclavismo, el modo de producción asiático, el feudalismo y el capitalismo, que supuestamente en algún punto va a ser supeditado, reemplazado por el comunismo. Pero, sin embargo, es el capitalismo el modo de producción dominante en la actualidad. En cada modo de producción existen diferentes clases explotadas o productoras y clases dominantes o explotadoras, así como distintas formas de propiedad sobre los medios de producción. Medios de producción son las herramientas, materiales, etcétera, necesarias justamente para que la sociedad reproduzca sus condiciones materiales de existencia. Ahora, son estos elementos, las clases sociales y las formas de propiedad de los medios de producción, los que nos permite a nosotros diferenciar y definir en qué consiste la especificidad de cada modo de producción. Nosotros vamos a tomar a Dobb para definir qué es el capitalismo. Bueno, la primera pregunta que se va a responder Dobb en este texto del cual estamos hablando es ¿qué es el capitalismo? Es importante entender de que como nosotros vivimos en un sistema de producción capitalista, en un sistema de organización social capitalista, estamos ante el problema de que de una cuestión de perspectiva, ¿no? De cómo describir algo donde vivimos todo el tiempo. Bueno, en principio Dobb va a definir al capitalismo como un sistema en que los instrumentos, las estructuras y los stocks de bienes de producción son predominantemente privados. Destaco esta palabra predominante porque no necesariamente tienen que ser todos los medios de producción privados. O sea, el modo de producción capitalista no es otra cosa que un modo de producción que está constituido por un sistema de empresa privada, en el cual los medios de producción pertenecen a una clase en especial, la clase capitalista. O sea, unos pocos propietarios concentran la propiedad de los medios de producción y una gran mayoría carece de ellos. Unos tienen y otros trabajan para los que tienen. La pregunta que debemos derivar de esta es por qué quienes no posean medios de producción deben trabajar para los que poseen medios de producción. ¿Por qué, de alguna manera, quien no posee un medio de producción se ve obligado a trabajar para quien lo posee? Bueno, la respuesta a la que he dado es que en el capitalismo existe lo que se llama una compulsión económica, una obligación de índole económica, una obligación de origen económico. La pregunta que nos podemos hacer es si esa obligación de índole económica siempre fue así en el capitalismo. Bueno, la respuesta corta es no. De hecho,
Todos los modos de producción previos al capitalismo dependían de diferentes formas de coacción extraeconómica. De hecho, durante la transición del feudalismo al capitalismo, el capitalismo hizo uso de mecanismos coactivos que gradualmente fueron siendo reemplazados por la formación del mercado laboral tal y como lo conocemos en la actualidad. Esto, obviamente, por un motivo pedagógico, vamos a ver que Dobb lo trabaja como si fueran compartimentos estancos, ¿no? Las clases sociales se superponen entre sí. De hecho, existe una clase social, o mejor dicho, un actor social típico en la Argentina, como el chacarero, donde se superponen su carácter de minifundista, o sea, propietario posiblemente de una pequeña parcela de tierra, capitalista agrario y también trabajador. Nadie va a dudar de que muchos de esos chacareros se esfuerzan de sol a sol. Ahora, muchas veces ellos responden a la clase social de la cual proviene su ingreso predominante. Era de esperar que en el 2008 pararan junto al mal llamado campo, porque su mayor ingreso venía de la propiedad de la tierra. Bueno, entonces habíamos quedado que era un sistema predominantemente de propiedad privada. Eso no implica que la propiedad privada no esté limitada, ¿no? A ver, a mí me gusta siempre dar un ejemplo, nos explican las cosas con el ejemplo, pero imaginémonos que yo con mi gran salario de docente universitario he logrado un excedente de capital y ese excedente de capital decido invertirlo. Entonces, estuve analizando, estuve comparando las tasas de retorno de las distintas posibles inversiones y he encontrado una versión, he encontrado un negocio que rinde muchísimo dinero. Voy a poner una cocina de cocaína, ¿no? Ahora que está Breaking Bad tan de moda. Y uno de ustedes me dirá, mire, profe, yo le recomiendo que busque algún otro negocio porque ese negocio le puede traer problemas con la justicia. Entonces, yo hago caso de ese consejo y digo, bueno, me voy a dedicar a una actividad legal, me voy a dedicar a un rubro, por ejemplo, el textil, ¿no? Entonces, decido poner, vivo acá cerca de Calle Avellaneda, voy a tener donde colocar la producción. Y bueno, entonces para conseguir trabajadores pongo avisos en países limítrofes, traigo gente engañada y la encadeno a la máquina de coser. Y bueno, uno de ustedes me dirá, mire, yo no sé su apellido, creo que es Farina, lo vi en el cuadernillo de inscripciones, pero a no ser que su apellido sea Aguada, difícilmente pueda salir airioso de esa contratación, esa forma de contratación que de alguna manera reduce la servidumbre al personal. Entonces, yo les digo, sí, la verdad que tienen razón, el Estado vuelve a limitarme en mi propiedad privada, yo al final no puedo tanto maximizar beneficio como me gustaría, entonces, de alguna forma, digo, bueno, vamos a contratar a la gente bajo el convenio colectivo de trabajo, y ese convenio colectivo de trabajo vamos a pagar lo que corresponde, las horas extras, todo lo que corresponde, pero a la hora de vender vamos a vender sin IVA. Otra vez uno de ustedes me dirá, mire, el Estado lo puede sancionar por querer vender en negro su producción. Entonces, que sea un sistema predominantemente de propiedad privada no solo quiere decir que no está ausente la propiedad estatal de los medios de producción, que ahora vamos a ver un ejemplo en el cual, de un sistema capitalista en el cual hubo gran cantidad de propiedad estatal de medios de producción, sino que además no está ausente el control sobre la propiedad privada, tanto de la disciplina que puedo desarrollar como de la disciplina que puedo desarrollar, como también en las condiciones en las que la puedo desarrollar. Entonces, habíamos dicho que también podía existir la propiedad estatal de los medios de producción en el capitalismo. Bueno, la mayoría de ustedes por su edad no lo vivió, pero Argentina en la última dictadura, de las 20 empresas más grandes del país, 7 mínimo todo el tiempo eran empresas estatales, grandes empresas estatales. Y de hecho, prácticamente todo el tiempo
las 4 o 5 primeras eran estatal. Eso quiere decir que durante la última dictadura argentina, ahora que nos estamos aproximando al 24 de marzo, estábamos bajo un régimen que no era capitalista de organización de la producción. No, de ninguna manera. Era un régimen de producción capitalista donde, por ser un capitalismo atrasado, no se había podido de alguna manera avanzar sobre la propiedad privada de determinados modos de producción. Bueno, entonces, para redondear la definición de capitalismo, en el capitalismo, los capitalistas y las empresas son libres, pero dentro de ciertos límites. El capitalismo es un sistema no planificado, sin dirección central, en los cuales los actores maximizan beneficio y coordinan, según Dobb, a través del mercado, llegando así al equilibrio. La última definición que va a dar Dobb de capitalismo es que el capitalismo es un sistema de producción de mercancías en el cual el trabajo es una mercancía más y en el capitalismo gobierna la mercancía. Bueno, acá vamos a estar atentos, y esto va a marcar, al igual que todo lo que hemos dicho, Dobb, yo no les dije, pero es un historiador de índole marxista. Es un historiador de índole marxista y como buen marxista se va a enfocar en el análisis de la realidad de una manera dialéctica. Entonces, esa dialéctica va a hacer que él vaya iterando distintas definiciones de capitalismo. Y a su vez, este gobierno en la mercancía, o el trabajo como una mercancía más, claramente está dentro de un encuadre marxista de la definición de capitalismo. Bueno, falta definir qué es la mercancía. Bueno, mercancía existió antes del capitalismo, era una mercancía incidental, una mercancía sobrante, no era, pero a diferencia de esa mercancía incidental o sobrante, en el capitalismo la mercancía se produce directamente para otros. Bueno, la otra pregunta que va a responder Dobb en este texto es cómo nació el capitalismo. Antes del capitalismo existían otras sociedades de clase, existieron otras sociedades de clase, en las cuales las clases dominantes, como en el capitalismo, vivían del producto excedente de las clases dominadas. O sea, no es el primero el capitalismo, la primera sociedad de clases el capitalismo. Entonces, nosotros vamos a analizar el esclavismo y el feudalismo. A ver, si yo les hiciera la siguiente afirmación, ¿qué creerían ustedes? Tanto en el esclavismo, como en el feudalismo, como en el capitalismo, el trabajo en parte es remunerado y en parte no es remunerado. Responda si esa afirmación es verdadera o falsa. Bueno, me suelen decir falso, porque en el esclavismo no existe remuneración. O falso, porque en el capitalismo todas las horas trabajadas se remuneran. Bueno, la respuesta es verdadera. Tanto en el esclavismo, como en el feudalismo, como en el capitalismo, existe una retribución o una parte del trabajo que es retribuida y otra parte del trabajo que no es retribuida, que es apropiada por las clases dominantes. Por ejemplo, en el esclavismo, donde vulgarmente se cree que no existía ningún tipo de remuneración, parte de lo que producían los esclavos era remunerado en forma de los medios de subsistencia que se les suministraban a esos esclavos. Entonces, en el alimento, en el abrigo, digamos, en la vivienda, etc. Incluso algunos esclavos podían vivir, por ejemplo en Roma, en mejores condiciones que los libertos de las clases más bajas. Eso sí, no gozaban de la libertad de elegir quién era su dominus o amo, pero vivían en mejores condiciones. Digamos, algún esclavo de algún oficio especial o especializado, por ejemplo, los famosos gladiadores, ¿no? Están de moda en las distintas series de Netflix que miramos. Bueno, en el feudalismo es más claro. A ver, es muy difícil hablar de algo como el feudalismo a secas, ¿no? El feudalismo existió desde las Islas Británicas hasta Japón sin interrupción. E incluso algunos
revisionistas de la historia americana consideran una organización similar a la feudal el que se daba en algunas partes de América. Entonces, vamos a hablar de cierto feudalismo en cierto sector de Europa Occidental, bastante extendido en alguna época. Pero en ese feudalismo del cual vamos a hablar, en ese tipo de feudalismo en el cual vamos a hablar, el siervo trabajaba 5 o 6 días en los terrenos comunales que habitaban sus ancestros desde hacía centurias, y el resto de los días trabajaba en los terrenos comunales, pero de uso exclusivo del señor feudal o de algún noble o algún rey. Fíjense que yo siempre hablé de terrenos comunales. Esto no es un detalle menor. La propiedad de la tierra era algo muy ajeno a esa época. Muy ajeno. En el resto de este texto de Dobb vamos en algún momento a analizar el tema de la propiedad de la tierra, y en el texto de Polanyi va a ser algo fundamental cuando lean el periodo de los cercamientos. Entonces, ahí está muy claro. El momento de trabajo retribuido, por un lado, es los días que trabajaban en las tierras comunales de uso propio, mientras que el trabajo no retribuido era mientras trabajaba en los terrenos comunales de uso exclusivo del señor feudal o del rey, de donde ellos sacaban, por ejemplo, el alimento para financiar su ejército, o su guardia personal, o la nobleza. Bueno, y en el capitalismo, nadie va a contratar un trabajador que produzca menos de lo a cual se le pague menos de lo que produce. Entonces, esa diferencia entre lo que se le paga y lo que produce es lo que luego Marx va a hablar bajo la palabra plusvalía como solución a eso, pero es el trabajo no retribuido de los trabajadores. Entonces, una parte se le retribuye en forma de salario y otra parte no se le retribuye y es apropiada por el capitalista en forma de beneficio. Bueno, el debate de la transición del feudalismo al capitalismo fue campo de profundos debates. Digamos, el debate más conocido es el Dobb-Sweezy, uno de los protagonistas es Maurice Dobb. Igualmente, ese debate Dobb-Sweezy, que es entre dos historiadores marxistas, no es que tomo este texto de Dobb por estar más de acuerdo con Dobb, que de hecho lo estoy, sino porque más bien es un texto que está por fuera de ese debate, que está más allá de ese debate, y que de alguna manera engloba las posiciones de ambos, ¿no? Porque mientras Dobb decía que el capitalismo surgió de abajo hacia arriba, Sweezy decía de arriba hacia abajo. Ahora vamos a explicar la parte de Sweezy que está incluida. Sweezy decía de arriba hacia abajo porque decía que en el comercio de grandes distancias, el comercio ultramarino o las grandes caravanas que cruzaban Europa e incluso hasta Oriente Extremo, como la caravana de Marco Polo, eso iba contagiando el capitalismo y de alguna manera haciendo que se expanda. Bueno, la posición de Dobb de abajo hacia arriba es mucho más consecuente con la concepción de la acumulación originaria de Marx, y me parece más acertada, sobre todo en el momento en el cual él logra incluir a lo que se viene del capitalismo también de arriba hacia abajo. Entonces, vamos a especificar en qué se basa esto de abajo hacia arriba. Bueno, lo que dice Dobb es que unos pocos siervos, por motivos meramente azarosos, que también lo dice Marx en la acumulación originaria, logran liberarse de sus obligaciones feudales, ¿no? La obligación de trabajar ese día o esos días en los campos de uso exclusivo del señor feudal, e incluso de obligaciones feudales aún más vejantes como el derecho de pernada, por más que ahora los nuevos historiadores cuestionan la existencia o la extensión de la existencia de tal derecho. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Bueno, imaginémonos un feudo. Un feudo atravesado por un río que desemboca en un estuario. A ver, yo voy a tratar de explicar la acumulación originaria de Marx, donde esa primera o esa acumulación primitiva se da de modo meramente azaroso,
pero vamos a intentar explicarlo de alguna manera pedagógica, ¿no? Entonces tenemos un feudo atravesado por un río y dentro del feudo hay una aldea y resulta que de golpe en un año en ese feudo hay una gran sequía. Entonces, todos los campesinos, todos los siervos que habitan lejos del río tienen una producción nula o escasa. Por lo tanto, los que están cerca del río, que obtengan un excedente, van a poder entregar su excedente en forma beneficiosa, en un marco de escasez. Va a haber escasez de productos y ellos que están cerca del río y los cuales no se han visto afectados por la sequía, están en buenas condiciones para ir al mercado local a intercambiar sus productos o a conseguir algo por sus productos. Al año siguiente, a esa sequía se le sigue una inundación y como este río desemboca en un estuario, todos los campos cerca de ese estuario, por la inundación, van a tener producción escasa o nula. Entonces, imagínense quienes viven cerca del río, pero lejos del estuario, durante 2 años seguidos tuvieron un excedente que pudieron comercializar en forma ventajosa. Y bueno, parece que este señor feudal le está rezando al dios equivocado porque de golpe el tercer año hay granizos. Entonces, los siervos o campesinos que habitan azarosamente porque su familia habitaba esa zona desde centurias, desde cientos de años antes, varias generaciones antes, que habitan cerca del río, pero lejos del estuario, y a su vez fuera del área donde granizó, esos pocos campesinos lograron durante 3 temporadas seguidas comercializar su excedente en forma ventajosa. Por lo tanto, lograron acumular ese excedente y algunos hasta lograron, o sea, lo que intercambiaron por ese excedente, metalizar ese excedente. Resulta que la Europa contemporánea a este proceso, al proceso que les vengo marcando, está embarcada por mandato vaticano en una empresa bastante complicada, que era recuperar Tierra Santa. Eran las cruzadas. Entonces, cruzada tras cruzada debían enviar oleadas de tropas, cada una de esas cruzadas tenía varias oleadas de tropas, lo cual era muy caro. Imagínense, si hoy es caro enviar tropas al otro lado del mundo, imagínense en esa época, con los medios de transporte poco desarrollados de la época. Encima, esas tropas volvían frecuentemente derrotadas, porque se encontraban con ejércitos más poderosos, más numerosos, grandes genios militares como Saladino, que los devolvían derrotados. Y solo podían obtener alguna victoria menor en el camino mientras pillaban y violaban en nombre de la Santa Iglesia. Pero eso que traían de vuelta era bastante insuficiente. Incluso cuando lograban alguna victoria, lo que traían de vuelta no eran grandes riquezas, sino algunos tesoros de gran valor espiritual y escaso o nulo valor monetario, e incluso no era la finalidad venderlos, sino ponerlos en alguna catedral. Entonces, difícilmente podían pagarse o autopagarse estas tropas enviadas al otro lado del mundo. Entonces, los arcones de estos señores feudales se iban lentamente vaciando. Entonces, ¿qué hacían estos señores feudales? Cuando se quedaron con los arcones vacíos, fueron a pedirle a estos siervos que habían logrado acumular una pequeña porción de lo acumulado o lo que ellos habían acumulado en metálico. Con el tiempo, algunos de estos siervos osaron pedirle la deuda al señor feudal. Y dependiendo del señor feudal, algunas de sus cabezas terminaron clavadas en picas o algunos señores feudales decidieron honrar su deuda. Para honrar su deuda agarraron y le dijeron al señor feudal, le dijeron al siervo, mirá, no puedo devolverte el metálico que me has prestado, pero a partir de ahora
los terrenos que habitan donde tú trabajas para tu familia, para proveer a tu familia, a partir de ahora serán tuyos. Imagínense en un momento en el cual la propiedad de la tierra era algo, si no raro, eh, o si no, no existente, muy, muy raro. Entonces, no había forma de marcar esa propiedad de la tierra. Entonces el siervo le decía, bueno, ¿pero dónde? ¿Hasta dónde? Bueno, todo lo que se vea desde tu casa, le decía el señor feudal. Entonces el siervo de golpe mejoraba su vista, cada vez veía más, se daba cuenta que subiéndose al techo de su casa, subiéndose a un árbol, veía más, y así iba avanzando en la propiedad de su tierra. Y a medida que iba avanzando en el terreno que le era conferido en propiedad, iba echando a otros campesinos, a sus vecinos, de la tierra, y esos vecinos se iban agolpando en ciudades. Primero en aldeas, que iban creciendo grandes aldeas, y luego en las ciudades que hoy conocemos. Entonces, muchos perdieron todo a la hora de ser desalojados de sus tierras, menos su fuerza de trabajo. Entonces, fueron trasladando su fuerza de trabajo del trabajo a domicilio, que ahora vamos a hablar un poquito de ello, al taller o la que posteriormente va a ser la fábrica, aumentando de esta manera la masa disponible de fuerza laboral en esas pequeñas aldeas, luego grandes aldeas y luego ciudades, a medida que se iba agolpando cada vez más gente. Es muy interesante porque Dobb marca 5 prerequisitos para el surgimiento del capitalismo desde el feudalismo. Allí no están algunos prerequisitos que suelen aparecer siempre que les pregunto en clase. No están, por ejemplo, la revolución industrial. Para Dobb no es un prerequisito, sino una condición que luego se dio o potenció esa transición del feudalismo al capitalismo, pero no es un prerequisito para el surgimiento del capitalismo, ni tampoco el descubrimiento de América, que suele aparecer en otros textos. Bueno, las 5 precondiciones. La primera precondición que marca Dobb es hombres acostumbrados a utilizar, muy entre comillas, recuerden que estamos hablando de el feudalismo, ¿no? Y todo lo que son categorías de tipo feudales, o perdón, mejor dicho, capitalistas, en el mundo feudal no tienen tanto sentido, pero vamos a decir, hombres acumulados a utilizar lo que habían acumulado, o sea, su capital, entre comillas, tanto en el comercio como en la industria. Y esa industria también va entre comillas, porque nosotros entendemos otra cosa por industria, pero vamos a decir que es como la producción de manufacturas, ¿no? Pero está bien usada la palabra industria, pero hoy nosotros entendemos como industria a la forma de industria posterior a la revolución industrial, a la primera y a la segunda revolución industrial. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, acostumbrados a utilizar su capital en el comercio, estamos bastante habituados a conocer el hecho de los mercaderes que iban de un puerto a otro, comprando productos en un puerto, vendiéndolos en otro, comprando en otro puerto, o las caravanas de larga distancia, ¿no? El ejemplo de Marco Polo que di hace un tiempo, pero había muchísimas caravanas de largas distancias. Entonces, en el comercio es bastante habitual. Fíjense que esos mercados de largas distancias eran mercados no competitivos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que eran no competitivos? Claro, estos mercaderes iban adquiriendo lo que era abundante en un lugar para venderlo donde era escaso, y en ese lugar lo vendían por algo que era abundante en ese lugar y que era escaso en otros lugares. Entonces, de esta manera lograban grandes ganancias, grandes beneficios y grandes acumulaciones. Además, al mismo tiempo, estos mercaderes, mientras recorrían los distintos feudos, iban dejando en las casas de los campesinos que, por dedicarse a actividad agrícola, tenían muchos tiempos muertos, distintas materias primas que luego, al volver por el mismo camino, iban levantando como productos terminados. Entonces estaban acostumbrados, en esto que hemos llamado hace un ratito trabajo a domicilio, a utilizar su capital, tanto en el comercio como en la producción de manufacturas. Bueno, a su vez, la segunda precondición se relaciona con estos mercaderes
es la existencia de capitales mercantiles prestables. Otra vez, capital entre comillas. Pero estos mercaderes, como les dije recién, lograron acumular un metálico y no podían andar toda la vida con ese metálico encima, ¿no? Llevándolo de acá para allá sin parar. Porque se sometían a el peligro de los bandidos, los piratas, etc. Entonces, ¿qué hacían? Cuando llegaban a ciudades como Florencia, como Venecia, como Génova, como la región de Flandes, en la actual Bélgica, pero en la región más cercana a Holanda, iban, le dejaban a algún conocido, a algún pariente, el metálico que habían acumulado. Y estos parientes se sentaban en unos bancos, literalmente, salvo en el caso de Florencia, que tenía un sistema bancario un poco más complejo, el Banco de los Medici, se sentaban en un banco a prestarlo. Ya vamos a discutir sobre si el préstamo era a interés o no, la cuestión de los préstamos a interés es otra discusión posterior, pero lo prestaban a alguien, ¿no? Quienes hayan leído El Mercader de Venecia sabrán el debate que hay en torno a los préstamos a intereses en esa época. Entonces se lo dejaban ese pariente se sentaba en un banco, por eso de ahí el nombre de banco, en una plaza, a prestarlo, a dárselo a alguien, a conocidos o a alguien que necesitara ese capital acumulado. La tercera precondición es la existencia de mercados, tanto esos mercados de larga distancia que hablamos recién, no competitivos, como también los mercados locales, esos mercados locales competitivos en el cual los productores locales iban a vender e intercambiar los productos típicamente de la región, por lo tanto que varios productores producían y por eso eran mercados locales y competitivos. La cuarta precondición era la existencia de redes de tráfico y vías de comunicación y navegación libres de bandidos y piratas, ¿no? Para que se pudiera desarrollar este capitalismo. En este caso vendría a ser un de arriba hacia abajo a la Suizi, ¿no? Esto que está aportando Dobb es algo que sacó del debate Dobb-Suizi de lo que le planteaba Dobb-Suizi. Y el final, la precondición final, la quinta precondición, es la disponibilidad de trabajo barato. Estos campesinos que eran expulsados por los cercamientos, por la apropiación cada vez mayor, por los siervos que habían logrado liberarse de sus obligaciones feudales y que eran expulsados de las tierras que habían habitado en forma ancestral y no tenían otra opción que ir a caer a las aldeas que iban creciendo rápidamente hasta tornarse en ciudades y sin nada más que su fuerza de trabajo para vender. Bueno, ahora vamos a empezar con lo que es mi texto, el texto de Historia del Pensamiento Económico 1. Bueno, el que es Apuntes de Historia del Pensamiento Económico 1. Bueno, mi texto arranca con algo que se asemeja a Dobb, de hecho digo ahí que lo saco de Dobb, que es la parte de transición del feudalismo al capitalismo. Lo que le aporto a esa transición del feudalismo al capitalismo, esa explicación similar a la de Dobb de transición del feudalismo al capitalismo, es dos cosas. Una, la importancia de estudiar esa historia transicional. ¿Por qué estudiar esa historia transicional? Y lo principal que le aporto a eso es que porque el capitalismo no existió desde siempre, es un sistema finito, y no tiene por qué existir por siempre, no lo sabemos, ¿no? Pero no tiene por qué existir por siempre. Otro aporte que le hago a esa parte de la transición del feudalismo al capitalismo es el papel de la ilustración, ¿no? La sociedad feudal era un árbol podrido que se iba a caer, pero no se sabía hacia dónde se iba a caer. Y hubo una serie de ideas, una combinatoria de ideas que se llamó la Ilustración, que empujó el árbol en cierto sentido y no en otro, ¿no? La mayoría de los autores de la Ilustración, ustedes los ven en el CBC o en el primer año de la carrera, en el ciclo general, como Hobbes y su texto El Leviatán, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Hume, Locke, con la aclaración de que Hobbes en realidad es previo, ¿no? Se lo pueden englobar ahí por sus ideas, pero es previo a la Ilustración.
Entonces, este movimiento intelectual, cultural, filosófico y político le dio una dirección a esa caída. Bueno, la primera escuela que vamos a analizar es la que yo llamo Escuela del Pensamiento Económico Distal. Esta escuela del pensamiento económico está encarnada por los griegos, distal porque estamos hablando de entre el año 400 y 300 a.C. Entonces, en general vamos a hablar de ella desde Aristóteles y de sus debates con Platón, ¿no? Que era su maestro. Antes que nada, debemos aclarar que la economía no era algo muy importante para los griegos o no era considerado de importancia, y a pesar de ello tuvieron grandes aportes al pensamiento económico de plena actualidad. Enoikos, que es como se dice economía en griego, que es como se llama la revista de divulgación de nuestra facultad, quiere decir algo así en una traducción literal como ciencia del hogar. Y en el hogar estaban las mujeres, los esclavos y los niños. Ninguno de ellos era ciudadano pleno en esa democracia tan especial que tenían los griegos, una democracia horizontal, pero solo de entre los hombres libres. Entonces, no se ocuparon tanto de la economía y hay que rastrear esos pensamientos económicos dentro de otros tipos de pensamientos, dentro de una variedad de textos donde se analiza el pensamiento de los distintos griegos. Platón, por ejemplo, se va a ocupar de el Estado, algo de lo que también se ocupó Hobbes, que lo mencionamos hace un rato. El Estado, pero de ese estado muy especial, de esas encarnado por esas ciudades-estados griegas, y también se va a ocupar de algo que nosotros vamos a ver profundamente en Smith, que es la división del trabajo, pero desde una postura extremadamente conservadora, ya que desde esa división del trabajo va a encarnarse para favorecer la calidad de los productos y a su vez va a justificar la organización en forma de castas de la sociedad griega. Aristóteles, también en contrapunto con Platón, va a defender la propiedad privada. Platón era una especie de comunista de las clases dominantes, ¿no? De esos ciudadanos de la polis griega, y donde defendía la propiedad comunal. En cambio, Aristóteles defendía la propiedad privada porque favorecía la productividad, se cuidaban mucho más los factores productivos y de esa manera se regulaba el uso de esos factores productivos. Pero tal vez el principal aporte de Aristóteles a la historia del pensamiento económico sean los papeles del dinero. Nosotros ya hemos visto en Economía del CBC que los papeles del dinero o las funciones del dinero son tres: unidad de cuenta, medio de cambio y reserva de valor. Esas tres funciones del dinero son plenamente las funciones del dinero actual. Salvo por algún cuestionamiento en cuanto a la forma de reserva del valor que se le va a hacer en el primer tercio del siglo XX, desde la crítica keynesiana a la economía hasta ese momento, o mejor dicho, no keynesiana sino de Keynes, las funciones del dinero son tal cual en la actualidad. Vamos, hablemos de un dinero que valga, no de el dinero argentino. Pero si pensamos en un dinero de algún país con moneda fuerte, estaríamos en que el dinero se utiliza como unidad de cuenta. Uno va a comprar en un supermercado en Estados Unidos y le dicen tal lata de atún vale tantos dólares. Medio de cambio, utilizo los dólares para comprarlo. Y finalmente reserva de valor, no la quiero comprar la lata de atún. Me guardo los dólares y la compro mañana. ¿No? Bueno, esas funciones del dinero fueron inventadas por Aristóteles. ¿Por qué Aristóteles, al que como buen griego poco le interesaba la economía, se ocupó de la economía en este aspecto y le llamó tanto la atención como para desarrollar
con tal profundidad las funciones del dinero? Bueno, resulta que para Aristóteles lo que hacía del hombre un animal especial era dos cosas, que el hombre tenía la palabra y tenía dinero. Es por eso que profundizó en el desarrollo de el dinero o de las funciones del dinero, a pesar de que la consideraba poco importante a la economía, ¿no? Bueno, otra cuestión importante de Aristóteles, y que también va a ser piedra angular en lo que vamos a seguir hablando de este texto, es el tema de que era opuesto al préstamo-interés. Ustedes saben que la moral cristiana se funda en los escritos de Santo Tomás de Aquino, que se funda justamente en la moral aristotélica, y de ahí va a estar cuestionado el préstamo-interés, el dinero como algo estéril, no se puede generar dinero desde el dinero. Bueno, vamos a ver esta cuestión en el futuro. Vamos a ocuparnos del préstamo interés sí, el préstamo interés no, cuándo en la economía comienza a aceptarse el préstamo interés, por qué, cómo se libera de ese mandato moral. Otra cuestión de la cual se ha ocupado Aristóteles es de la diferencia entre valor y precio, la paradoja entre el oro y el hierro, algo que vamos a ver también en Smith como la paradoja del oro y del diamante. Cómo puede ser que el oro, que se usa para pocas cosas, valga tanto, y el hierro, que se usa para tantas cosas, valga poco. Y acá, atentos a la solución que le da a esta paradoja, porque es una solución de plena actualidad en determinadas escuelas del pensamiento económico. La solución que le da Aristóteles es la escasez. El oro es más valioso que el hierro, su precio es mayor porque es más escaso. Otro progreso que también va a estar presente durante toda la materia, en los teóricos por lo menos, es la diferenciación entre el valor de uso y el valor de cambio en Aristóteles. Bueno, la segunda escuela que vamos a analizar son los mercantilistas. Para que se den una idea, es un salto temporal de casi 1500 años con respecto a los griegos. Por empezar, para los mercantilistas vamos a tener que decir que no son una corriente que funciona al unísono en forma como si fuera una verdadera escuela del pensamiento económico, sino más bien hay algunos principios que los aúna, que tiene que ver con la época, con las reacciones en espejo a cosas que a medida que tomaban otros economistas de la época, que también luego se los englobaría como mercantilistas, pero de ninguna manera se la puede considerar una verdadera escuela del pensamiento económico. No había un congreso de economía mercantilista en la época, por ejemplo, para decir algo un poco mofarnos de esto. De alguna manera, durante el desarrollo de esta escuela mercantilista, con algunos aportes que provinieron de otras escuelas que coexistieron con ella, se empieza a desprender la economía de los lineamientos de la moral cristiana. Por ejemplo, esa moral cristiana que rechazaba la acumulación de riqueza o rechazaba el préstamo interés, algo que venía desde Santo Tomás de Aquino y, como les dije recién, lo había tomado Aristóteles. La economía deja de estar presa de los lineamientos de los teólogos y va adquiriendo alguna autonomía moral de la religión. El punto en común entre todos los mercantilistas es su alta estima por el dinero. O sea, de alguna manera, los mercantilistas tenían la concepción de que la riqueza personal, a pesar de que estaba mal visto enriquecerse, solo podían enriquecerse los soberanos, pero de alguna manera era admitida esa riqueza y era justificada, pero uno solo podía enriquecerse comprando barato y vendiendo caro, ¿no? Un razonamiento de un tendero del 11 o de un kiosquero. Compro bien barato, vendo caro. Entonces así creo nueva riqueza. A nivel país, la riqueza o regional o nacional, hablar de país, nación, en esa época es un poco ajeno a la época, pero para que podamos entender de lo que estoy hablando,
a nivel nación, la riqueza se acumulaba entre la diferencia entre lo que se exportaba y lo que se importaba. O sea, la acumulación de riqueza se daba por lo que hoy se llama el excedente comercial. Para ellos, la función del Estado estaba en proteger que ese comercio se pueda realizar y en controlar de alguna manera ese comercio. Y acá va a haber dos separaciones en la intervención estatal. La del mercantilismo temprano, cuyo control va a estar enfocado exclusivamente en el flujo de metales preciosos y oro específicamente, y el del mercantilismo tardío, que el control va a estar dado por el control de qué mercancías se pueden importar o no en determinado lugar, en determinado momento. El mercantil se extiende entre los siglos XVI y XVII. En realidad es el comienzo o es la época en la cual empiezan a darse los basamentos, esas 5 precondiciones de las que hablaba Dobb para el surgimiento del capitalismo. Entonces es una era donde lo comercial comienza a ser central y se empiezan a armar esos pequeños bolsones o formar esos pequeños bolsones donde empieza a regir de alguna manera el capitalismo. Durante ese periodo, no confundir con el mercantilismo, que es la escuela del pensamiento económico, emerge el capital comercial por el desarrollo y la profundización del comercio ultramarino. Se pasa lentamente de una organización pueblerina, regional, de economía de campiña típica de la Baja Edad Media, a una organización donde lo mercantil pasa a ser central, ¿no? Esa Baja Edad Media típica del siglo XII al siglo XV, se pasa donde lo mercantil pasa a ser central, donde aparecen las ciudades, la producción de manufacturas regidas por los gremios, ¿no? Propietarios de medios y saberes, artesanos trabajando bajo determinadas condiciones muy pautadas, en sus talleres con aprendices. Tendremos que hacer un punto aparte sobre la organización de los artesanos y de la producción regida por los gremios, pero piensen que era demasiado conservador, que incluso los gremios no permitían los progresos de los formatos productivos. Es algo con lo que tuvo que romper el surgimiento del capitalismo. De esta manera va decayendo lo regional, se expanden, hay una expansión de los mercados de largas distancias con entre Europa Occidental y Oriente Cercano, Oriente Lejano, y aparece shock monetarios en Europa y sobre todo en España por la afluencia de oro que viene desde las colonias. El ascenso de la burguesía comercial se da como un contraste con la pobreza de las capas más bajas. Acá vamos a ver un poco todo ese proceso de empobrecimiento en los acercamientos durante la época de los Tudor y los Estuardos en el texto de Polanyi. El proteccionismo se aplicó en principio con mayor fuerza que en ningún otro lado en Inglaterra, pero al irse perfilando este país como una potencia naval, comercial e industrial, le conviene o le comienza a ser conveniente no luchar contra los proteccionismos. Quedó pendiente el pensamiento de Thomas Moon sobre la cuestión que tenía que ver fuertemente con esta diferenciación entre el mercantilismo temprano y el mercantilismo tardío. Thomas Moon era una especie de CEO de la Compañía de Indias, una de las compañías más importantes de transporte de mercancías de la época. Entonces este pensador, Thomas Moon, le sugiere a la reina de Inglaterra que le permite exportar metales preciosos, que no tenía sentido esa prohibición, porque él, si le permitían exportar metales preciosos, por ejemplo, para comprar algodón en la India, él podía conseguir más metales preciosos vendiendo luego los tejidos o
o las vestimentas elaborados con los subproductos del algodón. De hecho, y no se queda ahí en sus consejos, sino que también alienta a Inglaterra a que tome una posición dominante en la navegación mercante, para así poder apropiarse de mayor cantidad de metales preciosos a través de los costos de fletes, e incluso incorpora también los seguros. Es interesante por él también, al igual que un pensador que vamos a ver en un rato, va a relacionar, o una escuela que vamos a ver en un rato, el aumento de la cantidad de metales preciosos con el aumento de los precios, y o sea, va a tener algún tipo de protoexplicación de la inflación a través de la teoría cuantitativa del dinero. Después, otro tema interesante que también se va a relacionar con otra escuela posterior que vamos a ver en un rato, es que promueve que la carga tributaria baje y que se unifique, porque había una característica de la época mercantilista, es la superposición de tributos. Bueno, con eso terminamos la escuela mercantilista. Ahora vamos a seguir con la escuela que sigue, que es la escuela de Salamanca. La escuela de Salamanca es una escuela que con el tiempo se disuelve en la escuela mercantilista y que le da grandes aportes a esta escuela o al pensamiento económico de la época, ya que la escuela mercantilista no se la puede considerar como una escuela en realidad. Es una escuela surgida en el siglo XVI en las universidades de España y Portugal. Estas universidades, que estaban regidas por teólogos y párrocos como las universidades de la época, lograron de alguna manera, a través de la presión de conjunto de un grupo grande de párrocos y pensadores en temas económicos, romper con muchas cosas de la tradición cristiana. Imagínense, era una España donde aún estaba fuertemente vigente, una península ibérica donde estaba fuertemente vigente la Inquisición, y por lo tanto, si una persona se le ocurría decir alguna de las cosas que ellos dijeron, o a un párroco en soledad, muy probablemente terminara en la hoguera. Entonces, fue importante que de conjunto pudieran romper con parte de la moral cristiana vigente hasta ese momento en el pensamiento económico. Ellos atribuían el aumento de la cantidad de dinero circulante, o sea, el aumento de los metales preciosos en la época, el aumento de los precios y por lo tanto el aumento de la inflación. ¿Qué había pasado? Se había descubierto y se había colonizado América, y comienzan a llegar grandes cantidades de metales preciosos a España en primer lugar, o España y Portugal en primer lugar, pero luego por el pillaje de los piratas y corsarios, por un lado, o por a través del comercio, esa inundación de oro se contagia al resto de Europa. Con lo cual se da la paradoja de la abundancia. Abundan los metales preciosos, pero existe una pobreza total en España de medios de vida, de los medios de subsistencia más básicos. Entonces, a partir de estos aportes de los teólogos de la Escuela de Salamanca, ya no se va a cuestionar la ganancia, por ejemplo, se va a considerar legítima la ganancia personal si proviene de precios justos, ¿no? Con la vaguedad que quisiera decir un precio justo. También legitiman el comercio y legitiman la propiedad privada de los bienes de producción en contraposición con la propiedad común. Esta escuela se conocía poco y es encuadrada como escuela a partir de un texto de Schumpeter, donde se recupera esta escuela del olvido, y es más, para Schumpeter es donde se encuentra el origen de la economía como ciencia. El pensador más importante de esta escuela fue Martín de Azpilicueta. Martín de Azpilicueta, para que se tengan una idea, es el creador de la preferencia intertemporal del dinero, el concepto de preferencia intertemporal del dinero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo les debo a ustedes 100 pesos, o si estamos cuestionando el peso como dinero por su escasa reserva de valor, les debo a ustedes
$100, ustedes van a preferir siempre que se los devuelva hoy a que se los devuelvan en unos meses. Entonces, si yo por algún motivo quiero lograr que ustedes admitan que se los devuelvan en unos meses, voy a tener que compensarlos. Y esa compensación se va a llamar tasa de interés. Se va a dejar de criticar la existencia de una tasa de interés en los préstamos. Una tasa de interés al estilo en que se entiende en Ricardo, por ejemplo, o en los clásicos. Ya vamos a ver que Keynes va a criticar esa postura de la tasa de interés. La tasa de interés clásica, incluso admitida por los neoclásicos, es un premio por mayor consumo, que me premia a mí en un mayor consumo futuro gracias a haberme restringido en un consumo presente. Entonces yo le presto a ustedes ese dinero, restrinjo mi consumo presente y como premio voy a tener un mayor consumo futuro. Vamos a la escuela fisiocrática o a los fisiócratas, ¿no? Una escuela del siglo XVIII que se desarrolló especialmente con fuerza en Francia, un poco en Escocia, un poco en España y con mucha transformación llegó a América en algún momento. Es una teoría que en términos económicos dura menos de medio siglo, o un plexo teórico, mejor dicho, y en términos de otras cuestiones sociales no dura ni una década. Pero así todo tiene bastantes lineamientos que nos van a servir para que entendamos algo del pensamiento macroeconómico actual. Para ellos el lineamiento principal es que la ley natural asegura el buen funcionamiento económico, o sea, promueven la no intervención estatal, ¿no? Y la agricultura es el único producto que supera los insumos, mientras que la industria y el comercio transforman o distribuyen esos productos. Por lo tanto, en la agricultura se da el principal excedente económico. Bueno, lo que hoy había que hablar era sobre Francia y los profundos problemas macroeconómicos que implicaron el contexto en el cual surgió esta escuela fisiocrática o el pensamiento de los fisiócratas. A ver, ubiquémonos. Francia desde fines del siglo XVII había atravesado un montón de problemas económicos. Había muerto el padre de Luis XIV. Él asume el reinado con solo 5 años y muere y reina durante 72 años. En esos 72 años de reinado, muchos de los progresos que se habían logrado durante el reinado de su padre se habían perdido. ¿Qué es lo que pasaba? Francia había sido pionera en la revolución industrial, al contrario de lo que se cree en Europa, que fue Inglaterra, pero había sido pionera de una manera muy especial y había también sido pionera en grandes políticas mercantilistas. Esto tiene consecuencias devastadoras sobre la economía de Francia, sobre todo sobre la parte de la producción de alimentos. Para que se den una idea, la caída poblacional en Francia durante el reinado de Luis XIV es de un total de 4 millones de habitantes. Es una catástrofe aún en la población actual. Imagínense ahora en el contexto del coronavirus que mueran 4 millones de habitantes en Francia. Es una catástrofe total. Bueno, en esa época, en una Francia mucho menos habitada, fue una catástrofe. Cayó la población en 4 millones y eso causó una caída de la producción agrícola de un tercio. O sea, si se producían 100 toneladas de alimentos en la Francia del principio del reinado de Luis XIV, al final de su reinado se iban a producir solo 66 toneladas de alimentos. Entonces, esa caída de la población francesa se dio aún más fuertemente entre la población rural y entre los jóvenes de la población rural en términos proporcionales. Todo esto generó motines por el hambre, aún en los lugares donde se producían los alimentos. Entonces, la aplicación de esas políticas mercantilistas ya agotadas, las costosas guerras que en un marco de guerras comerciales en las cuales estaba enmarcado Francia, las extravagancias de la corte, ¿no?, de Versalles, que era la corte más opulenta de Europa, y a su vez esa especialización en producción de manufacturas, pero que yo les dije que era muy especial en la revolución, digamos, en el progreso industrial francés,
que se especializó en bienes de lujo, por lo tanto una escasa demanda efectiva de esos bienes, provocó una bomba muy explosiva para la economía francesa, un empobrecimiento y muy grande de grandes masas de franceses, y entonces, como reacción a estas medidas, aparecen los fisiócratas que proponen unificar tributos, o sea que existe un solo tributo, ¿no? La superposición de tributos. Recordemos que para ellos el único producto neto provenía de la agricultura. Por otro lado, a ver, tratemos de entender qué significa y por qué esta unificación de tributos, que implica no solo unificarlos sino bajarlos. Un campesino francés, luego de pagar todos los tributos, se quedaba con solo una quinta parte de su producción bruta. Eso quiere decir que luego debía pagar el diezmo, por lo cual se quedaba con una décima parte de su producción bruta. Y finalmente debía resembrar, así que lo que quedaba para su consumo era muy poquito. Había hambre entre los productores de alimentos. Unas pilas de heno, unas montañas de heno donde dormían, y además dormían la mayor parte del tiempo en el cual no tenían tareas o no se dedicaban a ninguna tarea en relación al agro, puesto que no tenían energías para gastar, para ahorrar calorías, no desarrollaban ninguna actividad fuera de la actividad agrícola. Los pilares del pensamiento de los fisiócratas es: la agricultura es la única generadora de la riqueza, como les dije recién; la unificación de tributos, o sea que existe un impuesto único; el libre comercio de granos tanto en términos interiores como de exportación e importación; y la crítica a la regimentación de la producción manufacturera por parte de los gremios. El primer pensador que se lo podría considerar como fisiócrata, o mejor dicho, como un prefisiócrata, porque es 100 años anterior, es William Petty. William Petty es un pensador muy importante para la historia del pensamiento económico. Digamos, habría que debatir si es un mercantilista avanzado o un prefisiócrata, pero es el primero, por ejemplo, que habla de conceptos como pleno empleo. Tiene leyes económicas que tienen que ver con la evolución de la tecnología en el transporte. Es un tipo muy polémico, Petty, ¿no? Un tipo que se enriqueció echando campesinos de las tierras que habitaban ancestralmente. Pero, por otro lado, también tenía una posición muy neoliberal en términos de neoliberal no existía en esa época, pero hoy lo podremos encuadrar ahí, en términos de las funciones del Estado, donde solo debía encarar finalidades de educación, del cuidado de los necesitados y de mantener las vías de comunicación y de comercio libres. Para Marx es el fundador de la economía política moderna. Y en él se puede utilizar, digamos, por eso es que evidentemente Marx lo levanta, el origen del concepto de la plusvalía, para explicar lo que hablamos hace un rato cuando vimos a Dobb sobre el trabajo no retribuido. Bueno, él tiene una frase muy importante, que recuérdenla porque parte de esa frase la van a tomar los fisiócratas. Totalmente esa frase la va a tomar Smith, por más que va a desarrollar el resto. El trabajo es el padre de la riqueza y la tierra es la madre de la riqueza. Entonces los fisiócratas van a tomar a la tierra. Smith lo va a tomar en forma total y va a desarrollar la primera parte, ¿no? La teoría del valor trabajo, algo que también va a desarrollar Ricardo y luego Marx. Hay tres líneas del pensamiento fisiocrático: el de Garnier y el de Quesny principalmente, ¿no? El de Quesny es más teórico, el de Garnier es un poco más tolerante con la industria y el comercio, por más que no generan nuevo valor, y el de Turgot. Lo que tiene de parecido el de Garnier y el de Turgot es que ambos, mucho perdón por mi francés que es muy malo, es que ambos generaron
para una teoría desde la aplicación de normas económicas. O sea, ellos eran funcionarios. Y si bien Quesney también era un funcionario, no era un funcionario económico, sino un ingeniero militar. Bueno, yo les dije que había influencia en pensadores americanos de los fisiócratas. Bueno, en Moreno, Belgrano, Vieites en nuestras tierras, en Franklin en Estados Unidos, pero con la salvedad de que las influencias en nuestras tierras es un poco raro, esa influencia fisiocrática, ya que pocas loas podían llevarse la agricultura cuando decirle labrador a alguien era un insulto en la época. Bueno, hasta acá con la parte de los pensadores de mi texto. Lo que sigue esta clase va a tener que ver con el texto de Polanyi.